Listo. Hola, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Otra vez yo, sí. Vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Salmos. El tema número 41 es el que nos toca hoy. Y vamos a ver el Salmo 113, un salmo muy bonito. Y como título le he puesto, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Este salmo, junto con los salmos que llegan hasta el 118, se le desconoce como los salmos Jalel o salmos de alabanza, y son utilizados o son cantados durante el tiempo de la Pascua en los judíos que celebran la Pascua. Y el Salmo 113 y 114 usualmente comentan que se cantan antes de la cena y los siguientes salmos se cantan después de la cena. Y es probable que recuerdan en el Evangelio, ¿no?, que cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena menciona que cuando hubo cantado el himno, entonces pues pasaron las demás cosas, ¿no? Pero el himno que se cree que cantó Jesús fue uno de estos salmos, del 113 al 118. Probablemente haya sido este salmo, no lo sabemos con exactitud, pero son de esos salmos en particular que hacen referencia a la Pascua. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, son solo 9 versículos, y dice así. Perdón, ¿les mencioné el título? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Perdón, gracias. Dice el verso 1: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Si me acompañan a hacer una breve oración. Bendecimos tu nombre en esta noche, precioso Dios. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, escuchando tu palabra y aprendiendo de ella, Señor. Abre nuestros ojos para verte a ti, abre nuestros oídos para escucharte a ti en medio de tu palabra, Señor, y saber que eres tú quien nos habla. Entregamos a ti nuestro tiempo, nuestra atención, y permítenos crecer y ser conformados a la imagen de Cristo Jesús más y más. Te entrego mi vida, Señor, en esta noche. Ayúdame a poder hablar tu palabra conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Cuando pensamos en Dios, no sé si tú has reflexionado sobre Dios y te has sentado a pensar, pues ¿cómo será Dios? La Biblia lo describe como todopoderoso, que todo lo sabe y que está presente en todo lugar. Son las 3 características más mencionadas. Pero pensar en Dios es pensar en alguien incomparable, en alguien inigualable, en alguien que no se asemeja a nadie más. Dios no tiene tiempo, no está fuera del espacio, está fuera de toda descripción. Es un Dios incomparable, inigualable. No se puede poner en un mismo nivel con algún otro ser. Ni un ángel se parece a Dios. No podríamos decir quién se parece más a Dios, un ángel, un arcángel o un ser humano. No hay diferencia porque Dios es incomparable. Podríamos pensar, no, pues un ángel porque pues es más santo, ¿no? Y pues está en los cielos. Pero no, ni los ángeles se asemejan a nuestro Señor. Ni en categoría, ni en características, no se puede comparar a Dios. Y podremos preguntar, ¿quién es como nuestro Dios? Dios es incomparable, pues tiene unas
características y virtudes que nadie más tiene. Y una de esas características es su gran misericordia. La misericordia de Dios también es incomparable, no se puede comparar con la misericordia de los hombres. Y sobre todo, como menciona este salmo, la capacidad de Dios para humillarse e inclinarse a mirar en el cielo y en la tierra y levantar del polvo a los pobres y levantar a los necesitados del muladar, dice el verso, pero la palabra muladar significa basurero. ¿Quién puede amar tanto como nuestro Dios ama? ¿Quién puede tener una misericordia tan grande como Dios? ¿Cuántos hemos experimentado su misericordia? Amén, ¿no? Por eso estamos aquí. Los hombres cuando se humillan, cuando nos humillamos, usualmente lo hacemos renunciando a nuestro orgullo, porque todos somos por naturaleza orgullosos. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo para ser humillados. Pero cuando Cristo Jesús se humilló, Él no tenía orgullo al cual renunciar. Él renunció o dejó su trono de gloria. Y siendo en forma de Dios, Cristo siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo y estando en esta condición de hombre se humilló a sí mismo y murió en la cruz, como menciona Filipenses. Podemos pensar, ¿quién es como nuestro Dios? Y en este pasaje, en este salmo, yo lo dividí en 5 partes. Y la primera parte hablan del verso 1 al verso 4. Podemos decir, ¿quién como nuestro Dios digno de alabanza? Los primeros 4 versículos enfatizan mucho sobre la alabanza a nuestro Dios. Y en el verso 1, Dios nos ordena alabarle y dice así: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. La palabra alabar significa hablar bien, celebrar, glorificar, cantar también, y en este caso en particular de Dios. Y si lo notan, dice, la primera palabra es alabad, como una orden, no como una sugerencia. Oye, si quieres, pues alaba a Dios. Si tienes tiempo, alaba a Dios. Si tienes ánimo, alaba a Dios. No, es una orden para aquellos que son sus siervos. Es como si Dios mismo nos dijera, tienes que alabarme, tienes que celebrarme, tienes que glorificarme, tienes que cantarme. Tienes que hablar bien de mí, de mis virtudes, de mi naturaleza, de mis características. Tienes que alabarme. Y Dios nos lo dice como una orden. Y no es porque Dios se beneficie de nuestra alabanza, o se beneficie el pastor, o se beneficie el que dirige la alabanza, ¿no? ¿Quién creen que se beneficia cuando alabamos a Dios? Dile al que tienes a un lado, tú merengues. Tú te beneficias cuando alabas a Dios, porque al centrar tu atención en Dios, tu fe se fortalece al describir su naturaleza, sus características, y puedes recordar en el tiempo de la prueba la palabra cantada, y puedes recordar que Dios es más grande que todas las circunstancias. Y alabar a Dios no significa solamente cantar a Dios durante el tiempo de la música en la reunión, durante la alabanza, el tiempo de alabanza, durante la música rápida o lentita. No, alabamos a Dios también con nuestra meditación, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes sobre todo y con nuestras acciones. La alabanza a Dios es una cuestión integral en nosotros. No es solamente durante el tiempo de la música en la reunión. Y Dios nos manda alabarle en todas estas áreas de nuestra vida. Dios manda que le alabemos en nuestros pensamientos, Dios manda que le alabemos con nuestras palabras y sobre todo con nuestras acciones. Somos un reflejo de Dios.
¿Y quién debe alabar a Jehová? Dice alabad, y la parte siguiente dice siervos de Jehová. Esta orden, este mandato que Dios hace no lo puede seguir cualquier persona. Es un mandato que siguen los siervos de Jehová. ¿Y qué es un siervo? ¿Quién es un siervo de Jehová? La palabra siervo significa esclavo. Alguien que somete su voluntad a las órdenes o a la voluntad, perdón, de un rey o de un amo, de manera voluntaria en este caso. Un siervo es aquel que obedece a alguien más de manera voluntaria y completamente. ¿Cuántos de aquí son siervos de Dios? Amén. ¿Obedecemos a Dios en todas las áreas? Amén. Somos sus siervos porque hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Porque sometemos nuestra voluntad a su voluntad. Voluntariamente hacemos lo que Él nos pide. Romanos 6:16, si me acompañan ahí. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma, me gusta mucho cómo lo describe y dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado cuando obedeces al pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces los que deben alabar a Dios son aquellos que son sus siervos, aquellos que someten su voluntad a la voluntad de Dios. No alaba a Dios aquel que canta alabanzas. Alaba a Dios aquel que somete su voluntad a Dios. Hace poco escuché un canto que cantaba, ¿cómo se llama? Mijares, no sé si lo conozcan. A los que son de aquel tiempo, de mis tiempos también. Y estaba cantando una alabanza de un cantante conocido cristiano, entre comillas cristiano. Y lo cantaba con su hija, ¿no? Y yo digo, ¿por qué anda cantando estas cosas este amigo, no? ¿Ustedes creen que esté alabando a Dios? No, está cantando una canción únicamente, como canta miles de otras canciones, pero en realidad no está alabando a Dios. A lo mejor le gustó la canción y la quiso cantar, pero su vida no es una vida que esté sometida a la voluntad de Dios. Si una persona decide voluntariamente obedecer sus propios pensamientos, es esclavo de su propia humanidad, de su pecado. Pero si una persona decide obedecer voluntariamente a Dios, será siervo de Dios, conocerá a Dios y tendrá vida, tendrá una vida eterna, una vida que sea agradable a Dios. Y ahora bien, Dios también nos llama a servirnos unos a otros. Porque una manera tangible de servir a Dios es servir a nuestros semejantes, a nuestro prójimo y sobre todo a nuestro prójimo más prójimo. ¿Saben cuál es nuestro prójimo más prójimo? Sí, ¿no? Nuestra familia, nuestro prójimo más prójimo. Y podemos hacer algunas preguntas. Tú, varón, esposo, cabeza de hogar, ¿tú sirves en tu casa? ¿Sirves o esperas a que tu esposa y tus hijos te sirvan a ti? ¿Le sirves a tu esposa? ¿Le sirves a tus hijos, si tienes hijos? ¿Lavas los trastes? ¿Lavas la ropa? ¿Barres, trapeas? ¿Cocinas para tu familia? A mí sinceramente me falta más cocinar, pero sí yo me esfuerzo
no es por echarme flores, ¿no? Pero me esfuerzo en lavar los baños y echarle ganas ahí. Mujer, ¿tú sirves en tu casa? ¿O esperas a que tu esposo y tus hijos te sirvan a ti? Cuando tu marido llega cansado a casa, ¿le das un masajito en los pies? ¿En la espalda? ¿O le dices, ay no, huelen a queso sus piecitos? ¿O tiene granitos en la espalda? Mejor no. Porque suele pasar que cuando estamos cansados es cuando menos ganas tenemos de servir, ¿verdad? Y pasa que cuando llegamos, bueno, yo trabajo en mi casa, ¿no? Pero cuando yo llegaba de trabajar a mi casa, yo llegaba muy cansado antes de trabajar en mi casa. Y la verdad no me daban muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Pero alguna vez escuché a un predicador y tiene sentido que cuando un varón llega a su casa, llega al segundo turno, llega a servir, llega a trabajar, llega a esforzarse, no llega a que le sirvan. Y a mí yo dije, ay, pues sí es cierto. Es verdad. Y a veces por sentirnos cansados no servimos. Por sentirnos cansados pensamos que tenemos el derecho a que nos sirvan a nosotros. Pero nuestro servicio a nuestra familia, que es nuestros más cercanos, nuestros prójimos, más prójimos, ahí es cuando se debe manifestar el servicio. Igual la mujer cuando todo el día de estar cuidando a los chiquillos, a los 15 chiquillos que tengas en casa y de hacer qué hacer y de la comida y todo, y llega tu marido y quiere que lo apapaches, ¿no? O que le des un masaje, no, estoy cansada, ahorita déjame descansar. Ahí es cuando tenemos que servir, bueno, las mujeres, ¿no? Y los hijos también. ¿Cuántos hijos hay aquí? Creo que no, 1, 2, bueno, que viven con sus papás, perdón. Todos somos hijos, ¿no? Hijos que viven con sus papás. Perdón. Hijo, ¿tú sirves en tu casa o esperas a que tu papá y tu mamá te sirvan a ti? ¿O eres de los que dicen, no, pues yo no pedí nacer, pues que me cuiden a mí mis papás y tanto querían un chamaco? ¿Tiendes tu cama? ¿La cama de tus papás? ¿La cama de tus hermanos? ¿O dices, no, pues que la atiendan ellos? ¿Barres, trapeas tu casa, lavas tu ropa, la ropa de tus hermanos, de tus papás? ¿O prefieres pasártela en el Face y en el Netflix? No, pues yo ya hice lo mío, hay que mis hermanos se arreglen. Hay que servir sin un límite. No, yo barro hasta este cuadrito y de allá para allá le toca a mi hermano. Yo trapeo hasta esta línea y de ahí le toca a mi hermano. No, yo era así, cuando era más joven, cuando era más chico, yo era así. Y mi hermano mayor, que pues era más entendido, me decía, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y yo me enojaba porque sentía que tenía el derecho de no hacer más porque yo ya había hecho según mi parte. Pero la razón principal, y aquí quiero que me sigan mucho en esta idea, por la que podemos y debemos servir a otros, es por el amor que Dios pone en nuestro corazón para servir. Si no sirves a tu prójimo, ya sea un hermano en la iglesia, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, si no los sirves es porque no estás amando, no estás desarrollando el amor. Porque invariablemente, sí o sí, cuando tú amas a alguien, lo vas a servir. Cuando tú amas, ese amor te lleva a darte al otro, te lleva a esforzarte. Cuando tú amas, ese amor te lleva a procurar el bien de alguien más, incluyendo el servicio. Podemos servir a alguien sin amarlo, pero no podemos amar a alguien sin servirle. El amor invariablemente nos va a llevar a servir a nuestro prójimo.
Cuando alguien tiene amor por Dios, ¿qué creen que va a hacer? Va a desear servirle, como mencionaba hace rato en los anuncios el pastor. Si tú tienes agradecimiento en tu corazón por lo que Dios ha hecho en tu vida y puedes servirlo, y decía él, pues te animamos a servir. Y así debe ser. Cuando servimos a Dios, cuando alguien quiere entrar en algún ministerio, debe hacerlo principalmente por el amor a Dios, por el agradecimiento a Dios, por el perdón de sus pecados. Obviamente es puesto a prueba a la persona. Y es que ese amor lo va a mantener sirviendo. No por una emoción, no por un deseo de quedar bien o de ser visto. Es por el amor que le tiene a Dios, y ese amor le va a mantener firme a pesar de las circunstancias. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ahí dice, por amor los unos a los otros. La versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. La alabanza a Dios está relacionada con el servicio a Dios. Alabamos a Dios cuando le servimos, y servimos a Dios también cuando servimos a nuestro prójimo. Como les mencionaba, una manera tangible, visible de servir a Dios es sirviendo a nuestro prójimo. Continuando con el verso 2, Dios es digno de alabanza. El verso 2 dice: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. ¿Cuándo creen que es necesario alabar a Dios? ¿Cuándo? Perdón, no lo escuché muy bien. Siempre, siempre. ¿Solo los días de reunión o de eventos especiales? No. En todo momento debemos celebrar, glorificar, alabar, hablar bien de nuestro Dios. Debemos mantener una alabanza constante en nuestros pensamientos, en nuestros labios. Debemos meditar en Dios, en sus virtudes, en su grandeza, en su amor tan grande y misericordia en nuestras vidas, en su carácter, en su palabra. El Salmo 34:1 decía David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La versión Palabra de Dios para Todos dice: bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios siempre hay una alabanza para Él. Ahora, ¿qué crees que Dios escuche con más fuerza y claridad? ¿Nuestros pensamientos o nuestras palabras habladas? ¿Qué crees que escuche más claro Dios? ¿Lo que hablamos o lo que pensamos? Las dos. Dios escucha igual de claro lo que hablamos como lo que pensamos. No es que porque pensamos y nadie nos oye, tal vez imaginemos que Dios también oye bajito nuestros pensamientos. No, para Dios nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen el mismo volumen. ¿Creen que es importante tener alabanza a Dios en nuestra mente? No solo en nuestros labios. ¿Alabas a Dios con tus labios y en tus pensamientos, en tu vida diaria, o solo en los días de reunión? Les voy a poner a prueba. A ver, ¿qué canción cantaste en la mañana? Alabaré perdón. ¿Qué canción cantaste en la mañana al Señor? Alabar a Dios debe ser un deseo que esté presente todo el tiempo, todo el día en tu vida. No solo con nuestras palabras, también en nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Y alabar a Dios no debe depender de nuestros sentimientos. No debe depender de cómo me siento hoy, si me siento con más ganas o más ánimo de alabarle, si hoy me dieron un aumento en el trabajo, entonces voy a alabar a Dios con más fuerzas.
O tal vez hoy no tengo tantas ganas porque pues hoy perdió el América. Entonces pues como que me siento apachurrado, entonces no tengo tantas ganas de alabar a Dios. Hoy no le alabo tanto porque me siento cansado, pues es que todo el día trabajando, entonces no tengo tantas ganas de alabar a Dios. Hoy no tengo tantas ganas porque pues me siento molesto porque mi vecino se estacionó en mi cochera otra vez. Tantas cosas, ¿no?, que pueden pasar en nuestras vidas que desvíen nuestras emociones del objetivo principal, que es alabar a Dios. Nuestra alabanza a Dios no debe depender de nuestro estado de ánimo. Es normal que pasemos cosas tristes, es normal que pasemos circunstancias dolorosas que tal vez nos quieran limitar un poco nuestra alabanza a Dios, pero ahí es cuando debemos fortalecernos en Dios y alabarle a pesar de las circunstancias. Mencionaba el pastor que falleció recientemente, nuestro hermano Antonio, y lo acompañé al velorio, y estaba pues la hermana Antonia, y durante el tiempo de las canciones pues yo lograba ver a la hermana cantando, y eso es algo pues que te das cuenta de que la fe que tiene es real, de que su fe es fuerte, de que su fe, de que la ayuda, la anima, la fortalece y sabe en quién confiar, ¿no? Nuestra alabanza a Dios entonces no debe depender de nuestros sentimientos, de nuestro estado de ánimo. El versículo 3 dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová. Y esto habla de lugar. El verso 2 habla de tiempo, el verso 3 habla de espacio. Nuestra alabanza a Dios no debe estar limitada a la iglesia. No debe estar limitada en un lugar. Muchos solamente alaban a Dios durante la reunión los domingos, pero en su casa no ponen alabanzas, en su auto no ponen alabanzas, en su celular mientras escuchan con los audífonos no oyen alabanzas. Debemos alabar a Dios en todo lugar, donde estemos. ¿Puedes alabar a Dios en tu trabajo? ¿Tú qué crees? Sí. ¿En tu escuela? ¿Tú que eres estudiante o estudianta? También. Debemos alabar al Señor nuestro Dios en todo tiempo, en todo lugar. ¿Por qué alabar a Jehová? El verso 4 nos da dos razones. El verso 4 dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. La razón es para celebrar, alabar, glorificar, cantar a nuestro Dios. En este versículo da dos en particular, aunque sobran las razones para alabar a Dios, ¿verdad? Pero en este verso menciona dos, y el primero es que es excelso sobre todas las naciones. La Nueva Traducción Viviente dice: Él está por encima de las naciones. Y la palabra excelso del hebreo rum significa estar elevado, estar por encima de, estar por arriba de. Y esto implica que Dios tiene un sitio de superioridad por encima de todas las naciones, por encima de toda autoridad humana, por encima de cualquier persona, llámese como se llame, llámese el peje o llámese Biden. Dios está por encima de toda autoridad humana, de toda persona, de toda nación, de todo ser humano. Daniel 4:31 dice, 4:31 y 32 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El verso 32: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Quién está por encima de los reyes? El Altísimo.
Decía el pastor Julio, Él es el Altísimo y nosotros somos los bajísimos. Deberíamos ser los bajísimos. Isaías 40, 14 y 15 dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? El verso 15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Para Dios las naciones son como una gota de agua. Isaías 40, 17, 3 versos más adelante, en la versión Dios habla hoy, dice: todas las naciones no son nada en su presencia. Para Él no tienen absolutamente ningún valor. Y entender que Dios está por encima de todas las naciones, de toda autoridad humana, debe darnos confianza, debe darnos ánimo, debe darnos valor para enfrentar las circunstancias de la vida y entender que Él tiene el control, que Él es soberano, que la última palabra la tiene ¿quién? Dios, siempre, siempre. La última palabra está en los labios de nuestro Dios. El Salmo 118, 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma: el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nuestro Dios es excelso, está por encima de todas las naciones, de todo ser humano, de toda autoridad. Y podemos confiar en su providencia, en su guía para nosotros. Y el segundo motivo que da este versículo es que su gloria está sobre los cielos. No dice que su gloria está en los cielos, ¿verdad? Dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. La Nueva Traducción Viviente dice: su gloria es más alta que los cielos. Más alta que los cielos. ¿Podemos ver más allá de los cielos? Cuando miramos hacia arriba, ¿podemos ver más allá del cielo? No. La presencia misma de Dios, su gloria, es lo más alto que existe. Es algo inalcanzable. Dios mismo se encuentra, trasciende el universo. Imaginar a Dios fuera del universo es algo pues complicado, ¿no? Porque entendemos que dentro del universo se encuentra todo: los planetas, los sistemas solares, las galaxias, este planeta que llamamos Tierra, y en el planeta llamado Tierra estamos nosotros. Pero podemos pensar en que Dios está fuera de ese universo, que Dios es más grande que ese universo. Es complicado de masticarlo en nuestra mente, ¿no? Pero Dios está más allá de los cielos. Dios es lo más especial que puede existir, el ser más especial que puede existir. Él es inigualable, incomparable, y esto nos lleva a pensar: ¿quién es como nuestro Dios? El verso 5, la segunda parte: ¿quién como nuestro Dios que se sienta en las alturas? El salmista en este verso como que aumenta la intensidad y dice: ¿quién es como Jehová? Hace la pregunta: ¿quién es como Jehová? ¿Quién se puede comparar a nuestro Dios? Es como si lanzaran una pregunta desafiante, ¿no? Como si quisieran, pues, a ver, ¿quién es como, quién le puede ganar al Canelo? A ver, ¿quién es como el Canelo? ¿Quién es tan fuerte como el Canelo, no? ¿O quién es más, quién es mejor jugador que Messi? A ver, ¿quién? Y así algo parecido hace este salmista: ¿quién es como Jehová nuestro Dios?
¿Hay alguien que se atreva a ponerse en la misma categoría que Dios? ¿Que se atreva a compararse con Dios? ¿Hay alguien que pueda estar al mismo nivel que nuestro Dios? La respuesta es no. Una vez vi un letrero en la parte de atrás de un auto, en la defensa de un auto, que decía: la próxima vez que pienses que eres perfecto, intenta caminar sobre el agua. Y pues es verdad, a veces las personas están tan ensimismadas, llenas de orgullo, que tienen mucho dinero, que son muy sabias, pero nadie se puede comparar a nuestro Señor Jesús. Nadie. ¿Quién puede compararse a nuestro Dios y sentarse en las alturas? ¿Y dónde creen que se sienta Dios? En su trono de gloria. El Salmo, este versículo, en la versión Dios habla hoy, dice: nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto. Me hace curiosa esta versión. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Nadie se compara a nuestro Dios. Hubo uno que intentó compararse a Dios. Isaías 14:13-15 dice, hablando sobre Satanás: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La respuesta de Dios: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Nadie hay que se pueda comparar a Dios, nadie. Este se quiso levantar lleno de orgullo, pensando que podía ser semejante a Dios, y fue derribado al suelo. Usualmente es lo que pasa con los orgullosos, son derribados al suelo. Antes de la caída, dice el proverbio, viene la altivez. Procuremos evitar el orgullo en nuestros corazones. El verso 6, la parte 3: ¿quién como nuestro Dios que se humilla? El verso 6 dice: que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Esta palabra humillarse se usa en un sentido poético, metafórico, pero implica bajarse, rebajarse. Y Dios se humilla cuando se baja para mirar en el cielo y para mirar en la tierra, dice este salmo. Se humilla a mirar en el cielo. Cuando tú y yo miramos hacia el cielo, ¿hacia dónde miramos? Hacia arriba, ¿verdad? No miramos hacia abajo, ¿no? Pero Dios, ¿hacia dónde creen que mira? Hacia abajo. Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Entonces podemos pensar, ¿en dónde está nuestro Dios? Dios trasciende los cielos, está más allá de los cielos, y Él se humilla, se inclina a mirar en el cielo y en la tierra. Y esta parte de humillarse habla de una humildad de parte de Dios que es inigualable, que no se puede comparar con la humildad del hombre, y es parte del carácter de nuestro Dios también. Él es un rey humilde. Él es un rey humilde. Son conceptos que a veces es difícil encontrarlos en nuestra vida diaria, ¿no? Porque los reyes de antes y los reyes incluso actuales son todo menos humildes.
Hubo un video del rey Charles cuando firmó pues el acta que lo declaraba como nuevo rey después de que falleció su madre, la reina Isabel, y no pintaba su pluma, no sé si lo llegaron a ver, y no pintaba su pluma, hizo un coraje como si fuera niño chiquito. Estos reyes humanos que tienen tan poca humildad y tan poca adoración en esta vida y llenos de orgullo. Y Zacarías 9:9, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Recuerdan de quién estaba hablando? De Jesús, el rey humilde. Dios se inclina para mirar en el cielo y en la tierra, y mirar no implica solamente ver y ya. Dios mira y pone atención. Dios mira y pone un interés especial en aquello que está observando, en ti y en mí. El Salmo 33:14 dice: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Verso 15: Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios está atento a lo que tú haces, a lo que yo hago. Dios está atento. Él pone atención. Él te mira a ti desde el cielo, se inclina a mirarte. Dios no es ajeno entonces a nuestras circunstancias, a nuestro dolor, a nuestra tristeza, a nuestras alegrías. Dios, que está en lo más alto de los cielos, se inclina para vernos, y Él también siente nuestro dolor. Y es aquí cuando la venida de Cristo se vuelve tan reveladora del carácter de Dios, tan reveladora del amor de Dios, tan reveladora de la misericordia de Dios. Tan no es ajeno a nuestras vidas, a nuestros sufrimientos, a nuestro destino eterno, tan no es ajeno que Él mismo se humilló al tomar la forma de hombre para darnos salvación. Filipenses 2, del 5 al 8, pasaje conocido, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios manifestado en carne, humillándose a sí mismo. Y la razón de esta humillación es para dar vida a aquellos que no tenían manera de escapar de la muerte. La razón de esta humillación es para dar esperanza a aquellos que no la tenían. La razón de esta humillación es para dar libertad a los oprimidos. La razón de esta humillación es para sanar a los quebrantados de corazón. La razón de esta humillación es para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién como nuestro Dios que tiene misericordia? Punto 4. El verso 7 y 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y en esa inclinación que Dios tiene, en esa humillación que Dios hace, Él levanta al hombre pobre, al hombre necesitado, al hombre menesteroso. Y estas palabras
pobre y menesteroso no hacen referencia a una persona que no tenga dinero, no habla de pobreza material. La palabra pobre hace referencia a alguien que es débil, alguien que es afligido, alguien que entiende su necesidad de Dios. ¿Recuerdan la primera bienaventuranza de Mateo 5:3? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los menesterosos, son aquellos que reconocen su gran necesidad de Dios. Es aquellos a los que precisamente Dios levanta del polvo, a los que levanta del muladar. Si tú no eres pobre en espíritu, si tú no reconoces tu gran necesidad de Dios, es porque tú tal vez piensas que no necesitas a Dios, y entonces Dios no te va a levantar del polvo. Es precisamente aquellos a los que Dios levanta del suelo, los que son pobres y menesterosos. En Isaías 57:15, la versión Reina Valera dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es curioso, Dios habita en la altura y en la santidad, lo alto, lo más alto que pueda haber. Pero también vive con el quebrantado y humilde de espíritu. Y es porque ese quebranto, esa humillación que nosotros podemos manifestar a Dios, nos permite estar con Él. Nos permite entender la voluntad de Dios, nos permite comprender nuestra gran necesidad de Él. La gran misericordia y bondad de Dios hacia las personas pobres y débiles que somos nosotros. Él nos levantó del polvo, Él nos levantó del muladar, y la palabra muladar significa basurero. Pues el pecado en el que vivíamos es un basurero, era un basurero, vivíamos en el basurero de nuestros pecados. Y Él, nuestro Rey humilde, nuestro amado Dios, manifestado en carne, Él se acercó, no se alejó. Ese pobre y menesteroso, pues somos tú y yo. Y de pobres, mendigos, necesitados, nos limpió, nos dio un vestido nuevo, nos puso un anillo, como al hijo pródigo, y nos hizo sentar con otros que están en una condición igual, que estaban en una condición igual que la nuestra. Dios, el Rey humilde, levantando del polvo al pobre, sacando al menesteroso del basurero. ¿Y ustedes creen que en un basurero huele bonito o huele feo? Huele feo. Dios manifestado en carne se acercó a la humanidad llena de pecado, lo más feo, lo más oloroso, desagradable, podrido, y de ahí nos rescató, de ahí nos sacó, de ahí nos trajo a ti y a mí. Y el último punto: ¿quién como nuestro Dios que hace milagros? El verso 9 dice: Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. La traducción lenguaje actual dice: a la mujer que no tiene hijos le concede dos alegrías: llegar a ser madre y tener un hogar. Alabemos a nuestro Dios. Yo cuando leí este versículo, antes de meditar un poco más, decía, pero ¿por qué hace habitar en familia a la que es estéril? Pensaba yo.
Se goza en ser madre de hijos. Decía, pero si es estéril, decía yo, ¿cómo va a tener hijos? Pensaba. Pero es porque Dios cambió su tristeza en danza. Dios hizo un milagro en esa mujer de la que está hablando este salmo. Dios tiene el poder de hacer que una mujer estéril pueda quedar embarazada. Lo vemos a través de las páginas de la Biblia. En Sara, esposa de Abraham, en Rebeca, esposa de Isaac, en Raquel, esposa de Jacob, en Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Dios tiene el poder de dar la vida ahí donde no la hay, o parecería que no la hay. Dios es el que hace los milagros. ¿Dios ha hecho un milagro en tu vida? Amén. El simple hecho de estar aquí es un milagro. Que Dios hable a nuestro corazón y quiera cambiar nuestro corazón es un milagro. Dios tiene el poder de dar vida ahí donde no la hay. Y por medio de su humillación, por medio de su acercamiento a los hombres, por medio de del Verbo encarnado, por medio de Cristo, es que Dios quita la esterilidad y genera el milagro de la vida eterna en ti y en mí. Y no hay mayor milagro que una persona pueda experimentar que el milagro del perdón de pecados. Por eso es tan hermoso predicar las buenas nuevas. Por eso es causa de gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No hay mayor milagro que un corazón transformado por el poder del Evangelio. No es que un paralítico se levante de su silla de ruedas o que un muerto resucite. El mayor milagro que pueda haber es un corazón regenerado por medio de el sacrificio de Jesús. ¿Quién es comparable a nuestro Dios? Nadie. ¿Quién es digno de ser alabado por sus siervos en todo momento y en todo lugar? Nuestro Dios. Él es digno de ser alabado porque está por encima de cualquier autoridad humana. Él habita allá, en lo más alto, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y aun siendo el más alto y sublime, Él se humilló por ti y por mí al manifestarse en carne, al morir por nosotros en la cruz. La humillación produce vida. La humillación produce vida. Y nosotros también estamos llamados a humillarnos a favor de nuestro prójimo. Nosotros estamos llamados a ser como Jesús. Nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio y dar vida ahí donde hay esterilidad y traer luz ahí donde hay tinieblas. Y yo te invito a que nos pongamos de pie. Dios nos llama a ser siervos de Él por amor y a servirnos los unos a los otros por amor, no con limitaciones. Y Dios nos llama también a humillarnos a favor de nuestros semejantes, para bendecir a nuestros semejantes, para ayudar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Amado Señor, en esta noche nos acercamos a tu presencia, Señor, agradecidos.
porque tú te despojaste, porque tú dejaste tu trono de gloria, porque tú te encarnaste, el Dios manifestado en carne, y lo hiciste para levantarnos del polvo, Señor, para sacarnos del basurero en donde estábamos. Y es a través de tu humillación, de tu sacrificio, de tu muerte en la cruz, que podemos nosotros tener vida, perdón, que podemos experimentar paz, que podemos tener tantas bendiciones que no acabaríamos de contar. Te damos tantas gracias, Señor, por amarnos de esa manera. Ayúdanos también a nosotros a amar a nuestro prójimo con un amor sobrenatural, con un amor que provenga de ti, con un amor que no se cansa de hacer el bien, con un amor que bendice. Ayúdanos, Señor, a amar y servir a nuestro prójimo como tú nos has amado y nos has servido, Señor. Pon ese amor en nuestro corazón, ese amor sobrenatural, ese amor que no se cansa, ese amor que no deja de ser. Pon ese amor en nosotros y que sea firme y que crezca y que sea verdadero, Señor. Que si servimos es porque amamos. Que no sea por compromiso o por quedar bien. Que si servimos a nuestro prójimo es porque le amamos, Señor. Y sobre todo que si te servimos a ti sea porque entendemos que tú nos has levantado del polvo y nos has sacado de un basurero, que tú has perdonado nuestros pecados. Y por ese agradecimiento, Señor, podamos servirte todos los días de nuestra vida. Porque ese amor sincero permanecerá a pesar de las circunstancias. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la libertad que nos das de poder acercarnos a ti. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Llévanos con bien a casa, Señor, y permítenos ir creciendo más y más a la imagen de Cristo Jesús. A ti, Señor, honor y gloria eternamente y para siempre. Amén. Amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Bien, hermanos. Que Dios les bendiga, que les lleve con bien a casa y nos vemos en la próxima reunión.